Ya, entonces este sería el laboratorio número 8. Ya hemos visto ya lo que es parte de la cinemática, no es así, lo que es MRU, MRV, caída libre, movimiento parabólico. Faltaría todavía de cinemática para que culminemos con ese tema, nos faltaría de lo que es movimiento circular. Ya, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde podemos observar el objetivo principal de la experiencia, que sabemos que es bueno, debemos determinar, jóvenes, la ecuación de la trayectoria de un movimiento parabólico y verificar su validez. Más que todo, en realidad, aquí lo que vamos a realizar, jóvenes, es determinar, jóvenes, la altura, ¿ya? Vamos a determinar nosotros la altura, ¿ya? La altura teórica con respecto a una posición horizontal. Y si ustedes han entrado a las ayudantías, en la última ayudantía donde hicimos movimiento parabólico, yo les di una fórmula, que era X, o perdón, que era la fórmula para calcular una altura a diferentes distancias horizontales. ¿Ya? Esa misma ecuación la vamos a ocupar hoy día. ¿Sí? Fundamento teórico. Bueno, en el movimiento parabólico podemos ver que se denomina así cuando hay un movimiento realizado por un objeto cuya trayectoria describe una parábola, ¿no es así? El cual corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil. ¿Ya? Ahora, jóvenes, todo lo que estamos viendo en física, obviamente son para casos ideales. Todo lo que ustedes están viendo, todo, ya sea cinemática, caída libre, todos son casos ideales. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en el movimiento parabólico tiene restricciones, como ser la resistencia del aire, la curvatura de la Tierra, la altura. Ustedes saben que a medida que uno se va alejando del centro de la Tierra, la gravedad va disminuyendo. Todas esas restricciones, jóvenes, no se toman en cuenta. ¿Por qué no se toma en cuenta? Porque se toma en cuenta aquí solamente para casos ideales, ¿ya? Para casos ideales, nada más. ¿Está bien? Vamos a pasar a la siguiente, a ver. Seguimos en la parte de fundamento teórico. El movimiento parabólico es también llamado movimiento compuesto y es así porque ya saben ustedes que es la combinación de dos movimientos, ¿no es así? Movimiento de caída libre y movimiento de MRU. Ya, porque puede considerarse como la combinación, ahí está, movimiento horizontal uniforme, que es MRU, y el movimiento vertical acelerado, que es caída libre, ¿no? Es un ejemplo de un movimiento realizado por un objeto en dos dimensiones o sobre un plano. Bueno, aquí tenemos una pequeña gráfica de un movimiento parabólico que también puede ser de esta forma. ¿No es así? Que es básicamente lo mismo. Bueno, ecuaciones de movimiento parabólico. Aquí tenemos las principales ecuaciones, jóvenes, y como ustedes pueden observar, vamos a ocupar nosotros las fórmulas. Fíjense, la velocidad en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, ¿no? La velocidad en Y, ¿ya? Siempre va a ser igual a la velocidad inicial por el seno menos gravedad por tiempo. Me olvidé decirles eso, jóvenes. ¿Ya? Por lo general, siempre va a ser menos, no es más y menos. ¿Ya? Aquí yo me estaba equivocando en los días que le di la clase, le puse más y menos. ¿Ya? Bueno, se puede considerar también con más, pero es mejor, es más recomendable que siempre ocupen menos. Siempre, para cualquier punto. ¿Ya? Continúa. Lo bueno es que, bueno, casi no se ve mucho lo que es este movimiento parabólico en este caso, ¿ya? Más que todo en esos exámenes, si no me equivoco, entra lo que es más caída libre, movimiento circular, ¿ya? Todas esas cosas es lo que la ingeniera toma en cuenta, más que el movimiento parabólico, ¿sí? Pero un ratito. Seguimos en la parte de fundamento teórico. Hablamos sobre la ecuación de la trayectoria del movimiento parabólico. Tenemos estas ecuaciones paramétricas, ¿no es así? Ya sobre la trayectoria. Cuando hablamos de trayectoria, obviamente podemos hablar de la posición o de la altura, ¿no es así? En este caso, como sabemos nosotros que la velocidad es constante, jóvenes, por eso se calcula con esta fórmula. Fíjense, si yo despejara este tiempo, perdón, si yo pasara este tiempo al otro lado, tendríamos que la velocidad es igual a x o a distancia sobre tiempo, ¿no es así? Ahora aquí la altura sabemos que es igual a la velocidad inicial por el seno de tita, por el tiempo, menos un medio gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no es así? Esa sería la ecuación. Ahora, esta es la ecuación que les estaba comentando. Esta es la ecuación que yo les di también, jóvenes, para calcular la altura en función de una posición X, o sea, en función de una posición horizontal, ¿ya? Podemos colocar bueno, ahorita les voy a explicar mejor cuando veamos el simulador, ¿está bien? ¿Ya? Bueno, en este caso, jóvenes, si nosotros tuviéramos que hacer la experiencia dentro del laboratorio, utilizaríamos flexómetro, un medidor de ángulos y un velocímetro, ¿no? Pero en realidad tendríamos un lanzador de proyectiles en el laboratorio, donde ya tienes ¿cómo se llama? Un regulador para medir el ángulo, ¿ya?
Y ese lanzador de proyectiles tiene sus tres velocidades, velocidad baja, media y alta. ¿Ya? Eso más o menos es así como utilizaríamos nosotros en lo que era en un laboratorio presencial. ¿Está bien? Tendríamos que hacerlo de esa forma. Bueno, también hubiéramos necesitado un tablero de madera, también papel bond, papel carbónico. Lo que pasa es que cuando el proyectil era lanzado, jóvenes, en el laboratorio, fíjense la manito, imagínense que este es el proyectil venía y digamos que este es el tablero, ¿no? Venía por aquí, chocaba el tablero y obviamente que cuando impactaba el tablero, impactaba también al papel carbónico y el punto de impacto quedaba marcado en el papel bond, ¿ya? De esa forma nosotros podíamos medir la altura desde aquí hasta la mesa, ya, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros vamos a hacer los cálculos correspondientes en esta clase. Vamos a calcular la altura teórica, que va a ser con esta fórmula, altura teórica, y la altura experimental, que lo vamos a medir con un flexómetro. ¿Está bien? Pasemos al siguiente. Fíjense el procedimiento. Obviamente vamos a regular el ángulo de lanzamiento. Podemos usar cualquier ángulo. Ustedes ya tienen que saber que teóricamente para el máximo lanzamiento, perdón, para la máxima distancia horizontal se da con un ángulo de 45 grados. ¿No es así? Medir la velocidad inicial del Bueno, lanzamiento. Buenos días, ingeniera. ya, siga, perdón, Ya, no, siga, no hay siga. problema, ingeniera. Luego, en el procedimiento dice también medir la velocidad. Bueno, en el simulador tiene su medidor de velocidad de lanzamiento. Nosotros podemos regularle cualquier valor, ¿ya? Dependiendo de las dimensiones que tengamos, ¿no es así? Para poder realizar la experiencia. Medir el desplazamiento X para distintos puntos de la trayectoria con el flexómetro. En este caso, jóvenes, ¿cómo se llama? En este caso, con el simulador podemos medirlo con el flexómetro, pero también podemos medirlo de otra forma. Tiene dos, este, dos herramientas con el cual podemos medir tanto la distancia como la altura, ¿ya? Luego dice determinar la altura Y de forma teórica, que es con la fórmula que ya les había comentado hace rato, que les he mostrado aquí, en este caso, ¿no es así? Esta sería la ecuación con la que nosotros vamos a determinar la altura teórica, ¿ya? Y luego dice determinar la Y de forma experimental. Obviamente eso lo podemos hacer con el flexómetro, ¿ya? O también lo podemos hacer con la otra herramienta que tenemos ahí, ¿ya? Con un poco de apoyo, ¿no es así? Bueno, jóvenes, aquí fíjense, este es el esquema que se utiliza, que vamos a utilizar, o perdón, que es del simulador, ¿no? Se puede observar claramente que tenemos aquí un lanzador de proyectiles. Aquí fíjense, tenemos un regulador de velocidades donde le podemos aumentar. Aquí tiene 15 metros sobre segundo, ¿no? Fíjense, el proyectil se ve cómo impacta. Este es el flexómetro, como les estaba diciendo, para poder medir las alturas experimentales, ¿no? ¿Ya? Entonces, de aquí, fíjense, hay varios puntos, ¿no? Yo puedo seleccionar varios puntos dependiendo de nuestra tabulación de datos. Si no me equivoco, son 5 alturas. Entonces, voy a buscar 5 alturas diferentes, ¿no? Puede ser aquí, 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 por aquí y aquí, digamos, ¿no? Podemos medir la altura con el flexómetro o también podemos medir con esta otra herramienta la altura. ¿No es así? Obviamente que con el flexómetro vamos a tener un poquito más de error, porque fíjense que tiene que ser obviamente en línea recta, ¿no? Y puede ser que, qué sé yo, por una mala apreciación mía, yo lo haga un poco inclinado, lo mida mal, ¿no? Entonces, por eso tal vez podemos usar este otro como apoyo, ¿no? Para ver si estaban bien nuestras medidas. ¿Ya? Pasemos, fíjense, aquí está la tabulación de datos y como pueden observar, vamos a necesitar una velocidad inicial, ¿ya? Esa velocidad inicial, jóvenes, va a ser constante, ¿sí? Va a ser constante. El ángulo también va a ser constante. La distancia horizontal, esa es la que va a variar y en función a eso nosotros vamos a calcular lo que son las alturas, tanto la altura teórica como la altura experimental, ¿no es así? Bueno, jóvenes, eso sería todo. Ya después aquí las conclusiones. No se olviden, por favor, recomendarles nuevamente que las conclusiones siempre son respondiendo al objetivo, ¿no es así? ¿Ya? Y obviamente también tienen un pequeño cuestionario donde indica que mencione 5 situaciones de la vida cotidiana donde se puede observar el movimiento parabólico. ¿Ya? Bueno, vamos a pasar entonces, jóvenes, a lo que es el simulador. Ah, no sé qué hice. Ya está de nuevo. ¿Está bien? Entonces vamos a pasar a lo que es el simulador de la experiencia. Si no me equivoco es este. Ahí está. Fíjense entonces, jóvenes, aquí lo voy a borrar todo eso. Aquí ya tengo un ángulo de 67 grados. Vamos a ocupar ese ángulo. Creo que estaba probándolo con esa. ¿Eh? Aquí están las otras herramientas. Fíjense, podemos regularlo la gravedad, podemos darle también resistencia de aire, que sería en el caso en casos ideales, en casos reales, perdón. Podemos aumentar el valor de la masa, es así, del cuerpo, el valor del diámetro, pero en este caso vamos a mantener esos valores de ahí,
¿Está bien? Fíjense entonces, la velocidad que yo voy a ocupar va a ser 19 metros sobre segundo y el ángulo va a ser de 67 grados. Eso vamos a anotar aquí. Ay, espera un ratito, antes de anotarlo, primero voy a hacer la prueba. ¿Ya? Fíjense, de esta forma es como tenemos el lanzamiento de proyectil. Está bien nomás. Porque si yo uso una velocidad mayor, jóvenes, es probable que el proyectil salga de nuestro punto de visión, ¿no es así? O sea, de esta parte de aquí no vamos a poder hacer medidas correctas, ¿no? Fíjense, a ver, voy a aumentarla, a ver, a 22. Fíjense, entonces ya se pierde todo ese trayecto, miren. ¿No es así? Entonces no voy a poder hacer medidas, buenas medidas, ni saber los valores que voy a necesitar, ¿no es así? Por eso les digo, en este caso, si no me equivoco, yo ya lo había probado y me daba bien con los 19 metros sobre segundo. Entonces, jóvenes, vamos a manejar esos valores. Velocidad 19 metros sobre segundo. El ángulo de 67 grados, ¿ya? Fíjense, a ver, esperen un ratito. Aquí lo vamos a anotar. ¿Está bien? Ya les dije ya, jóvenes, que la velocidad en este caso va a ser constante, ¿no es así? Perdón, que vamos a usar una sola velocidad para los 5 lanzamientos, ¿no? Aquí podemos observar que tenemos para hacer 5 cálculos, por lo tanto vamos a determinar 5 veces, ¿ya? Esperen un ratito, a ver. Voy a aumentar un poquito. Ya está, ya. Entonces no se olviden, aquí va a ser 19 metros sobre segundo. Lo mismo va aquí, ¿ya? Lo mismo va aquí. Aquí igual lo mismo y aquí lo mismo, ¿no es así? El ángulo, ya les dije, el ángulo de disparo va a ser igual a 67 grados, ¿no? Ahí está, jóvenes, 67 grados. Y de esta manera. Bueno, jóvenes, en este caso, vamos a volver a lo que es el simulador. Espera un momentito, a ver. Ya. Volvemos a lo que es el simulador, ¿no es así? Podemos observar que su máximo desplazamiento en este caso son de 26,4 metros, ¿no? Ya. Entonces, fíjense, voy a realizar el lanzamiento del proyectil. Ahí está, jóvenes. Entonces, yo de esto voy a elegir 5 puntos para poder determinar lo que es, ¿ya? Las alturas, ¿sí? Y con respecto a sus alturas teóricas y con respecto a las alturas ya experimentales. Sí, vamos a ver, la primera altura que yo voy a ocupar va a ser este punto de aquí, ¿ya? En este punto. Entonces, ¿cómo voy a hacer para medirlo? A ver, voy a tratar de colocar el flexómetro, fíjense el flexómetro, a ver, vamos a hacerlo girar. A ver, ahí está, fíjense, el flexómetro tiene aquí un indicador, ¿no es así? Entonces ese indicador yo lo voy a colocar obviamente del punto que yo voy a seleccionar. Y este otro tiene que ir hasta la base del piso, ¿no? Que en este caso, jóvenes, la base del piso sería hasta la línea amarilla, ¿no? Hasta la línea amarilla. Fíjense, si yo lo saco esto, fíjense, el proyectil está justo a la línea amarilla, que ese va a ser nuestro nivel de referencia. Esa va a ser nuestra línea de referencia. ¿Ya? Entonces, el primer punto vamos a seleccionar, va a ser este de aquí mejor. Este de aquí, ahí voy a hacer que coincida, fíjense. Ahí. Espera un momentito, voy a acomodar bien el mousepad. Listo. Entonces, de esta manera, jóvenes, voy a medir, voy a tratar de que eso esté vertical, ¿no es así? Y fíjense, lo voy a medir ahí. Supuestamente, esta sería la altura, ¿no es así? Supuestamente, esa sería la altura experimental. Entonces, yo voy a colocar este tablero de esta forma al medio, ahí. Eso quiere decir, jóvenes, que la distancia X, fíjense, es de 6,2 metros. ¿Sí? 6,2 metros. Entonces, ese es el valor que vamos a notar aquí, ¿no? 6,2 metros. A ver. Y en este caso, la altura experimental, estamos observando aquí, es 10,86 metros. Entonces, vamos a colocar de esta forma. 10, perdón, esa es la teórica. ¿Ya? Entonces, colocamos aquí 10,86. Vamos a calcular entonces primero las X y las Y experimentales, ¿está bien? Luego vamos a calcular con la teórica, con la fórmula
Vamos a calcular la altura teórica, ¿no es así? Vamos a pasar otra vez aquí. Vamos a seleccionar otro punto, a ver. Vamos a elegir este de aquí, fíjense, ¿ya? Entonces voy a tratar de colocarlo eso ahí, que coincida. Y ahora esto, vamos a medir de esta forma su altura. Yo creo que ahí está bien, ¿no? Me ayudan, por favor, si es que estoy colocándolo mal. Ahí está, Se ve joven. bien, se ve bien. En este caso, la altura teórica, perdón, la altura experimental es de 15,18 y se encuentra a una posición desde aquí, ¿no? Desde el punto de lanzamiento hasta ahí, 11,4 metros. Eso vamos a colocar. X es 11,4 metros. Sí, 11,4 metros. Y la altura experimental en este caso, ¿cuánto sería? 15,18 metros, ¿no es así? Listo, jóvenes, de esa manera. Vamos a elegir ahora este otro punto. No, este no, porque básicamente es el mismo de ahí. Fíjense, si yo lo muevo ahí, creo que va a tener la misma altura, digamos. Casi la misma altura, ¿no? Pero igual, por una pequeña variación no voy a medir ahí, ¿ya? Voy a elegir otro valor. Ahí está. En este caso, fíjense, jóvenes, a ver, yo creo que ahí está bien, ¿no? En este caso tenemos una altura de 14,23 y se encuentra a una distancia de 17,3 metros, ¿no es así? X es 17,3 y en este caso la altura teórica es igual a, perdón, la altura experimental es igual a 14,23. Entonces eso vamos a anotar aquí, 14,23. Bueno, continuamos, jóvenes, fíjense, voy a elegir este otro punto, a ver, ese de aquí, ya, ahí lo voy a medir. Voy a tratar de que coincida, a veces, medio que a veces no se ve, ¿no? A ver. Ahí está bien. Entonces, jóvenes, ahora lo voy a colocar de esta forma para medir la altura, ¿no es así? Entonces lo acomodo ahí, y que no veo, estoy medio ciego. Yo creo que ahí está bien, ¿no? Fíjense a ver. Sí, Sí, está está bien, bien. está bien. 10,45 sería ahí, ¿no? La altura experimental, ¿ya? 10,45. Pero, ¿cuánto sería la distancia horizontal? 21,1, jóvenes. ¿Ya? Entonces vamos a usar aquí y colocar 21,1 era, ¿no? A ver. Sí, 21,1. Creí que había otro decimal más, por eso estaba dudando. Listo, jóvenes, ahí. Ya tenemos 4 alturas experimentales. Tenemos sus distancias horizontales, ¿no es así? Fíjense, con este otro también podía yo calcularlo. Fíjense, lo único que tengo que hacer es colocarlo en el punto donde se encuentra ubicado y fíjense ahí, ya, de esa forma. Miren cuánto es la altura, 10,52 y aquí nos dice 10,45, ¿no? Y también me dice que la distancia horizontal es 20,79, ¿no? Y aquí nosotros hemos calculado 21,1, ¿no? Entonces, estas variaciones se deben porque es probable de que este flexómetro no esté recto, ¿no? ¿Ustedes lo ven recto? Yo lo veo medio recto o está chueco. ¿Qué dicen? A ver. Yo Para lo que lo veo acomodo. recto. Se ve recto, ¿no? Un poquito, una inclinación mínima. Sí, hay una inclinación, ¿no, ingeniera? Esto lo tengo que mover un poquito más a la Sí, izquierda, ¿no? sí. Ahí creo que, a A ver. ver, ahí sí que yo creo que sería, a ver, 20,9. A ver, voy a colocar este otro para que me ayude. 20,79, sí, más o menos ahí sería. Ahora sí yo creo que está recto, ¿ya? Entonces eso voy a editarlo, pero usamos esta misma altura y este mismo dato de aquí, ¿no? 20,9 aquí lo voy a editar entonces. 20,9. Pero la altura se mantiene, ¿no es así? 10,45 metros. Ahora, otro punto más, vamos a seleccionar, va a ser este de aquí, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a colocar de esa forma. A ver, a ver.
Ya ahí más o menos. Y vamos a tratar de colocarlo recto, ¿no? Ahí está, a ver. Creo que ahí está bien, ¿no? Creo que hay que moverlo un poquito. Ya me puse ya. Ahí está. Entonces, fíjense a qué distancia horizontal se encuentra, a 24,6 metros. Y tiene una altura de 4,28, ¿no? Pero parece que está chueco. Voy a mover, a ver. A la Ahí. Yo creo que está bien izquierda, creo ahí. un poquito. A la Un izquierda. poquito, poquito. Uy, ya me pasé ya. Ahí creo que está bien. A ver, a ver. Ahí está, 24,5 y la altura es 4,28. Ya, ahí yo voy anotando eso. 24,5 y la altura en este caso es 4,28. ¿Ya? Entonces, fíjense, esos jóvenes lo acabo de anotar ya de esta forma, 24,5 y 4,28. Lo único que nos falta ahora, jóvenes, es simplemente calcular, ¿ya? Calcular las alturas teóricas, ¿ya? Y en este caso, las alturas teóricas, obviamente, las vamos a calcular con esta fórmula, jóvenes, con esa de aquí, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, fíjense, para la primera altura, a ver, voy a tratar de calcular aquí, donde tenemos espacio. Aquí en las conclusiones voy a tratar de calcular la altura teórica, ¿ya? Una por lo menos les voy a ayudar. Fíjense, lo único que tendría que hacer es empezar a reemplazar los datos, ¿no? De esta manera, a ver. Sabemos que aquí va a ser y, aquí voy a colocar y1, que va a ser igual a x1 por la tangente del ángulo θ, menos, aquí es 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno al cuadrado de θ, ¿no es así? Aquí vamos a tener que la gravedad por x elevado al cuadrado. Por favor, calculen a ver ese resultado. Voy a usar primero la primera distancia horizontal, que en este caso la tenemos aquí, fíjense. La primera distancia horizontal es de 6,2 metros y su ángulo es de 67 y la velocidad es de 19, ¿no? Entonces eso voy a ir reemplazando, a ver. 6,2 la altura, la distancia, perdón. Aquí empezamos a reemplazar 6,2 metros por la tangente, jóvenes, de 67 grados. Todo eso va a ser menos, de esta forma aquí va a ser 2, paréntesis, velocidad inicial, que es 19 metros sobre segundo elevado al cuadrado, por, paréntesis, coloco de nuevo, coseno de 67 grados, todo esto elevado al cuadrado. Aquí arriba, gravedad, que es 9,881 metros sobre segundo al cuadrado, por la distancia horizontal, que es 6,2 metros, también elevado al cuadrado. Por favor, jóvenes, a ver, calculen cuánto sería en este caso la altura 1, teórica 1, ¿no? Nos tendría que salir aproximadamente a este valor, un 10,86, ¿no? O alguna otra variación, ¿no? Se pueden presentar obviamente variaciones, ¿no? Calcúlenlo a ver. ¿Cuánto les sale, jóvenes? ¿Pudieron calcularlo? ¿Están calculando o no están calculando? 11,19. 11,19. 11,19 sale. Sí. Sí. Ya. Bueno, entonces podemos observar claramente, ¿no? Que hay una ligera variación, ¿no? ¿Sí? 11,19 y aquí nos salió 10,86. Es probable que aquí esta distancia horizontal lo hayamos medido mal, ¿no? Porque han visto, se pueden presentar los errores, ¿no? Se pueden presentar los errores en este caso. Fíjense, si no me equivoco, era este el punto donde hemos calculado nosotros, ¿no? Sí, ese era el punto. Fíjense, 10,85 metros tenía que haber sido la altura
es más o menos lo que nosotros hemos colocado, 10,86, pero hemos indicado que X valía 6,2. Y aquí se puede ver que la distancia horizontal era realmente 5,94, ¿no? Más o menos. Ya, entonces por eso les digo, con el flexómetro, nosotros sí o sí teníamos que haberlo hecho con el flexómetro, porque obviamente es lo que se hace en el laboratorio. Siempre se van a presentar esos errores, jóvenes, ¿ya? Esas variaciones se deben a los errores. En este caso es error de apreciación, o sea, un error personal, un error mío, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, por favor, con las otras fórmulas también calculen lo demás, a ver. ¿Ya? A ver, espera un ratito. Ahí tienen los otros datos. Por favor, calculen lo que es la altura 2, la altura 3, la altura 4 y la altura 5. Ya en la primera salió 11,19. Disculpa, en la primera tengo una duda. ¿Podría sacar los resultados? Es que no sé si estará configurada mal mi calculadora, pero me salía otro Te sale resultado. otro resultado. Es probable que tu calculadora esté en radianes. Fíjate en la parte superior de la pantalla de tu computadora si dice D o si dice R. ¿Qué Dice dice? D. ¿Dice D? Sí. ¿Cuánto te salió a vos? ¿O cuánto le salió a usted, perdón? Eh, mm, 1,76 me sale. Ya. Esperen un ratito, a ver. Ahorita les muestro, a ver, la calculadora. Aquí está la calculadora, fíjense. No se olviden que aquí tiene que decir D, ¿no? Tiene que estar en grados. ¿Ya? Entonces nosotros podemos calcularlo de esta forma. 6,2 por la tangente de 67 grados era, ¿no? Tienen que Sí. hacerlo de esta forma, menos el quebrado. Arriba sabemos que va 9,81. Verifiquen lo que esté bien. Por 6,2 elevado al cuadrado. Y aquí abajo, no se olviden que... no puedo bajar. Ahí está. Es 2 por... Tienen que colocar paréntesis. Ay, caramba. Paréntesis. En este caso es 19 elevado al cuadrado, ¿no? Otra vez colocamos paréntesis. Y aquí tenemos que colocar coseno, ¿no? Y por defecto el coseno ya tiene un paréntesis, ¿no? Entonces tenemos que cerrar Ya sé doble dónde paréntesis. me equivoqué. Ah, ya. Me equivoqué Sí, en un dato. exactamente. Ahí está, fíjense. Entonces podemos observar que el resultado sale 11,18, ¿no? Bueno, redondeado el compañero nos dictó a 19, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer después para hacer el siguiente cálculo? Lo único que tengo que hacer, bueno, en su calculadora es más sencillo, ¿no? Aquí van hacia atrás, voy hacia arriba y en vez de ese 6,2 coloco la distancia. La segunda distancia era 11,4. Nada más, ahí lo cambio al otro lado también. Aquí, borro eso, seguimos borrando y colocamos 11,4. Entonces sí, y le damos igual. Esa sería la altura 15,29. ¿Ya? Ya les ayudé yo con la segunda altura. 15,29 sale, ¿no? Aquí está, fíjense. 15,29 es más aceptable porque fíjense, no hay mucha variación, ¿no? Con respecto aquí. 15,29 metros. Por favor, ahora con la misma ecuación, calcúlenme este valor de aquí. La Y teórica. La tercera Y teórica. Ahora, X solamente es 17,3, ¿no? Después los otros datos siguen siendo lo mismo. Ya, para los que no se acuerdan, la fórmula está aquí a un costadito, ¿no? X por la tangente de tita menos gravedad por X al cuadrado, 2 por velocidad inicial al cuadrado, por coseno de tita al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto sería Y3, jóvenes? Calcúlenlo, por favor. 14,12 me salió. 14,12. Ese valor también es Ujú. aceptable, fíjense, porque la variación no es mucha, ¿no? Ingeniero, 14,12. usted nos sugiere usar en la gravedad 9,81 o 9,8. Lo que pasa es que ahorita estoy colocando 9,81 porque aquí en el simulador también dice 9,81, fíjense. Está con 9,81. Ya, pero yo por lo general uso siempre Hola, sí. 9,8, Hola, pero hola. es más recomendable el Hola. 81. Sí. Ya. Ok, muchas gracias. Ah. Ya.
Bueno, jóvenes, Ya. calculen la cuarta distancia, ¿cuánto saldría? A Yo ver. estoy terminando ya mi clase. ¿Ah? Ya, listo. Ajá. ¿Cuánto sería la cuarta altura, jóvenes? Calcúlenlo, por favor. 10,36. 10,36. Fíjense, ese valor también es bastante aceptable, ¿no? Porque la variación con respecto a esta teórica no es mucho. Donde hemos tenido mucha variación ha sido aquí, ¿no? Por 40 centímetros casi así la variación, fíjense. Aquí solamente son 10, aquí es 11, aquí es 9. No es mucha la variación. Ni siquiera es 9 centímetros, ¿no? Ah, sí, son 9 centímetros. Ya, ¿cuánto sería la última, jóvenes? 4,29. Esa está mucho mejor todavía, fíjense. 4,29 metros. ¿No es así? Ya, entonces esta parte de aquí, el primer cálculo, lo vamos a realizar de nuevo. ¿Ya? Como nosotros hemos visto hace rato, ¿no es así? Para el mismo punto, hemos visto que salía, o que con el otro medidor, en vez de flexómetro, nos salía que era 5,94. A ver, con ese valor calcúlenlo, por favor, la altura teórica, 5,94 metros. ¿Cuánto saldría, en este caso, la altura teórica? Va, claro, sí, la altura teórica, ¿no? Ahí está, joven. A ver, ¿cuánto saldría? 10,85. ¿Cuánto? 10,85. Sí, 10,85. Ahí está, entonces, fíjense, la variación es mínima, ¿no? Es mínima, es casi nada, ¿no? 10,85 y aquí era 10,86. Entonces, esta era la medida precisa no es así, de la posición X. Aquí también, obviamente, podríamos haber calculado otras distancias, pero siempre se van a presentar los errores, ¿no? Aquí lo bueno del simulador es que teníamos otra herramienta con la cual podíamos haber medido bien ¿cómo se llama esto? Bien las posiciones, ¿no es así? Pero como ya les dije, para que sea un poco más real, estamos usando el flexómetro y también es otro medidor, que es básicamente un flexómetro, ¿no? Porque fíjense, yo lo alejo y voy midiendo desde aquí hasta aquí, ¿no? Voy midiendo de esta forma igual la posición horizontal, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces de esta manera es como teníamos que haber realizado esta experiencia. ¿Ya? ¿Hay alguien que tenga alguna duda sobre estos cálculos? ¿Alguien que tenga alguna consulta? Otra vez, jóvenes, recomendarles, chicos, que aquí en la parte de tabulación de datos no solamente es colocar la tabla con estos datos, ¿no? Tienen que hacer este procedimiento también. Espera un ratito, a ver. Tienen que hacer este procedimiento, ¿no? ¿Sí? Y1, cómo calcula Y2, cómo calcula Y3, cómo calcula Y4 y cómo calcula Y5. Así como tienen que presentar sus informes, chicos. ¿Ya? Me imagino que han debido estar presentando de esa manera, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda, jóvenes? ¿Alguna consulta? Y hacerlo personal, no copiar, ya, por favor, yo estoy corrigiendo y más del 50% son copiados, ¿ya? Por favor, entonces háganlo ustedes personal en los ejemplos, en todo, ¿no? Se equivoca el uno, se equivocan todos, igual en los prácticos. Alguien metió un ejercicio de lógica simbólica, toditos metieron el ejercicio de lógica simbólica de por medio, eso les ha quitado nota, ¿no? Al que veo que está copiando le disminuyo nota directo, ¿no es cierto? Entonces tengan cuidado en eso, ¿ya? O les puedo anular también, ¿no? Metieron por ahí algún ejercicio que no correspondía al tema, toditos ponen el mismo ejercicio, ponen un error, los mismos errores, ¿ya? Hasta los errores los copian, ¿no? Tengan la capacidad de discernir, ¿ya? Entonces conmigo seguimos el miércoles con las ponencias, ¿ya? Hacemos dinámica grupal y exponen ustedes, ¿ya? Gracias, Roberto, muy bonita la Nada, experiencia. ingeniera. Sí, hay varias, no son mínimas, ¿no? Sí, Ingeniera, Sí. el informe para cuándo, hasta la otra La semana siguiente, o la siguiente semana, la antes. siguiente semana. Ya, perfecto, ya. Hasta luego, Ingeniera, hasta luego. Muchas pregunta. gracias, Sí, ingeniera. sí, Ingeniera, sí, una sí. pregunta. El práctico de dinámica, ¿tenemos que presentarlo? ¿Sí o sí? Claro, claro que sí, el práctico y dinámica también, ¿no? Práctico y laboratorio. No me mezclen también, me ponen Ya, práctico está en bien, laboratorio, me ingeniera. ponen. Ya, listo, listo. Tienen ustedes su fecha ahí, ¿no? Ingeniero, ¿usted habilitó la asistencia? ya está, ya. En este caso, jóvenes, fíjense, la pregunta me está indicando claramente que la velocidad angular de un volante disminuye uniformemente. Eso, al de indicarme que disminuye, ya, jóvenes,
O sea, yo ya me doy cuenta que está desacelerando, ¿no es así? Y aparte, si no me dijera que disminuye y solamente me dijera que la velocidad angular de un volante es, bueno, es de 10.000 a 4.000, bueno, yo ya me doy cuenta ahí, obviamente, que está desacelerando, ¿no? O que está disminuyendo, ¿ya? Entonces tenemos dos velocidades jóvenes y tenemos el tiempo. Tenemos la velocidad inicial, espera un momentito. En este caso tendríamos la velocidad angular inicial, que son igual a 10.000 RPM. RPM, jóvenes, simplemente son las revoluciones por minuto. Tenemos la velocidad angular final, que nos indica claramente que son 400 revoluciones por minuto, ¿no es así? Ahí está, jóvenes. También tenemos lo que es el valor del tiempo. Tiempo que va a ser igual a 5 segundos. Ahí está, chicos. Bueno, en este caso me pide la pregunta calcular la aceleración angular, inciso B, el número de revoluciones efectuadas por el volante en los 5 segundos y el inciso C que me pide cuántos segundos más serán necesarios para que el volante se detenga. Eso quiere decir, jóvenes, que tenemos dos tramos. El primer tramo empieza a los 10.000 y termina a los 4.000. El segundo tramo empieza a los 400, pero no 4.000. Empieza a los 10.000 y termina a los 400, ¿no es así? El primer tramo. Y el segundo tramo tiene una velocidad inicial de 400 y termina con una velocidad final de 0, porque dice que se detiene el volante hasta que se detenga. Eso quiere decir, jóvenes, que aquí yo le voy a colocar tramo 1 y tramo 1, ¿no es así? Pero aquí voy a colocar que la velocidad final del primer tramo es igual a la velocidad inicial del segundo tramo, que son 400. ¿Ya? 400 revoluciones sobre minuto. Bueno, jóvenes, en este caso tenemos que trabajar básicamente en el sistema internacional. Pero aquí la pregunta, fíjense, me dice el número de revoluciones en el inciso B. Eso quiere decir que me conviene mantenerlo en revoluciones, ¿no es así? Lo que no me conviene es tener en revoluciones sobre minuto. Me conviene convertirlo a revoluciones sobre segundo, porque el tiempo me lo da en segundos, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer entonces, fíjense, a ver. Entonces voy a convertir eso a revoluciones sobre segundo. Aquí nosotros vamos a tener un minuto. Sabemos muy bien que tiene 60 segundos. ¿No es así? Minuto con minuto se va. ¿Cuánto sería, jóvenes, la velocidad angular inicial? Lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo. ¿Cuánto sería, jóvenes? Calcúlenlo, por favor, a ver. Sería 166,67. 166,67 revoluciones sobre segundo. Ya, el de abajo, el final, ¿cuánto sería? 6,67. 6,67. Entonces lo mismo pasaría aquí abajo, ¿no? Aquí sería 6,67 revoluciones sobre segundo. Y aquí vamos a colocar velocidad final del segundo tramo, que va a ser 0, ¿no es así? En este caso, jóvenes, es un poco más complicado dibujarlo, ¿no? Porque sabemos que es un movimiento circular, ¿no? Pero muchos lo dibujan de esta forma, ¿ve? Lo dibujan solamente como una circunferencia. Ahí, ¿no? ¿Ve? Lo dibujan más o menos de esta forma y dicen, ¿no? Aquí empezó, digamos, ¿no? Se puede, para guiarme, puedo hacerlo de esta forma. Velocidad inicial del primer tramo. Entonces, la velocidad inicial viene por aquí y llega hasta este punto, digamos, ¿no? Aquí sería la velocidad angular final del primer tramo. Y ahí mismo empezaría la velocidad angular del segundo tramo, ¿no? Pero bueno, yo digo que está un poco mal dibujarlo de esta forma porque sabemos que va a dar más de una vuelta, ¿no? Y aquí solamente se ve que no da ni una vuelta, ¿no? Pero bueno, esto cumple por lo menos con el propósito de dividir los tramos, ¿no? El primer tramo estaría desde aquí hasta aquí. El segundo tramo vendría desde aquí hasta por aquí, digamos, ¿no? Más o menos de esa forma. ¿Está bien? Entonces esto sería
el primer tramo y esto sería de aquí el segundo tramo, ¿no? ¿Ya? Y dice que hasta que se detiene, ¿no? No sabemos dónde se detiene. Imaginemos que se detiene ahí, digamos, ¿no? Por lo tanto, su velocidad angular final es 0. ¿No es así? En ese punto. Bueno, jóvenes, entonces de esta forma nosotros vamos a tener que calcular para el primero, el inciso A, que me pide calcular la aceleración angular. Y ustedes ya saben, chicos, ya saben que en las tres ecuaciones que vamos a utilizar nosotros para resolver este ejercicio, todas las tres fórmulas están en función de la aceleración, ¿sí? Voy a anotarla por nada más las tres ecuaciones. Velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más o menos aceleración angular por el tiempo, ¿no es así? Luego tenemos la velocidad angular al cuadrado, velocidad angular inicial al cuadrado, más o menos 2 veces aceleración angular por la distancia angular. ¿Ya? Y la última ecuación que sería la distancia angular, que es igual a la velocidad angular inicial por el tiempo, más o menos un medio aceleración angular por el tiempo elevado al cuadrado. Estas son las tres fórmulas que vamos a utilizar nosotros para poder para hacer los cálculos correspondientes, ¿no? En este caso, jóvenes, voy a usar obviamente la primera, ¿ya? Vamos a usar nosotros la primera. La única diferencia que va a ser que tiene que ser negativo, ¿no? La ecuación va a ser negativa. Fíjense, a ver, espera un momentito, lo voy a bajar esto. Ya. Entonces tendríamos velocidad final es igual a velocidad inicial menos aceleración angular por el tiempo. Aquí primer tramo y primer tramo. ¿No es así? Fíjense, este negativo va a pasar al otro lado como positivo. Por lo tanto, voy a tener que la aceleración angular por el tiempo 1 es igual a la velocidad angular inicial menos la velocidad angular final, ¿no es así? Porque este positivo pasa al otro lado ahora como negativo. Ahora despejamos lo que es la aceleración angular, que va a ser igual a velocidad angular inicial menos velocidad angular final, todo esto dividido entre el tiempo 1. Y de esta manera, jóvenes, tranquilamente yo puedo calcular lo que es la aceleración angular. Aquí sabemos que es 166,67. Me estoy equivocando. Ya, ahí está. Menos 6,67, que es la velocidad final, ¿no? Y aquí las unidades vamos a tener revoluciones sobre segundo. Todo eso dividido, jóvenes, entre 5 segundos. ¿Cuánto sería, jóvenes, la respuesta aquí? Calcúlenlo, por favor. 32. 32, algo. 32 nomás sale, ¿no? Sí, 32. Así es. 32 revoluciones sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces fíjense en este caso. ¿Ya? Y otra cosita más, antes de que continuemos para terminar sobre este ejercicio, recomendarles de nuevo lo que dijo la ingeniera, ¿no? Por favor, cuando hagan un ejercicio, yo les he ayudado harto con sus prácticos, igual a ustedes, ya hemos resuelto varios ejercicios jóvenes. El hecho de que yo los resuelva no significa que también tengo que resolverlo todos sus prácticos, no es así, todos los ejercicios prácticos, sino que yo les hago ejercicios para que ustedes se guíen. Ya, con esos ejercicios con los que ustedes se están guiando, ustedes ya tienen que tener la capacidad para poder resolver otros ejercicios también, ¿ya? No sean flojitos, chicos, y traten de resolverlo también los ejercicios que tienen o que tenían, digamos, ¿no? Ahorita con el tema del práctico de dinámica, entiendo que tal vez les esté costando porque no les he enseñado nada todavía de dinámica, ¿no? ¿Ya? Y lo poco que la ingeniera les ha enseñado, tal vez necesitan reforzarlo con una ayudantía más, digamos, ¿no? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, por favor, traten de resolver los ejercicios porque, así como les digo, muchos están confiando, se están copiando los prácticos y ese es el problema. La ingeniera sí o sí les va a bajar la nota y no les conviene a ustedes perder nota del práctico porque ustedes saben que el práctico vale 10 puntos, ¿no? Y el laboratorio vale 15, ¿sí? El laboratorio vale 15 puntos. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, para el inciso B, fíjense, vamos a calcular el número de revoluciones efectuadas por el volante en los 5 segundos. Entonces, para este inciso, yo puedo utilizar la segunda o la tercera ecuación. Yo voy a utilizar en este caso la tercera porque ya está despejado, digamos, ¿no? Me conviene usar la tercera. Pero si ustedes usaran la segunda, jóvenes, el resultado tiene que ser el mismo, no puede cambiar. Ya tiene que ser el mismo, ¿sí?
Yo voy a usar esta ecuación, jóvenes, para calcular entonces lo que es la distancia angular. Distancia angular va a ser igual a la velocidad angular inicial del primer tramo por el tiempo 1 menos, no se olviden, tiene que ser negativo en este caso. Aquí tenemos aceleración angular por el tiempo 1 elevado al cuadrado. Bueno, jóvenes, lo único que tengo que hacer es reemplazar. Aquí va a ser 166,67 revoluciones sobre segundo por el tiempo 1, que sabemos que son 5 segundos. Todo eso va a ser menos un medio por 32 revoluciones sobre segundo al cuadrado. Todo esto por, aquí va a ser 5 segundos elevado al cuadrado. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces en este caso, la distancia angular, ¿a cuánto va a ser igual? Calcúlenlo, por favor. ¿Cuánto saldría, jóvenes? ¿Más de 1000? 433,35 me salió. A mí igual me salió eso. 433,25. 35. Ah, ya, 35. Entonces, jóvenes, en este caso va a ser revoluciones, ¿no? Va a haber ejercicios, jóvenes, en el que no les va a pedir las revoluciones, les va a pedir las vueltas. Eso lo tienen que transformar tranquilamente a vueltas, ¿no? Ustedes saben ya muy bien que una revolución es igual a una vuelta. Entonces, solo por no hacer a veces esto, hasta les pueden poner mal, digamos, en el examen, ¿no? La ingeniera no les va a poner mal, pero sí por lo menos les va a quitar unos 2, 5 puntos, digamos. Pero es harto eso que le quiten en el examen, ¿no? Ya, Disculpa, 820.85, no sé si lo estoy calculando bien. a ver, yo estoy ahorita con mi calculadora aquí, les voy a ayudar a ver, 166,67 por 5, mi hecho de lo que no la uso está dura ya, por 32 y por 25. Ahí me sale 433,35, sí, igual que los demás. Ay, no, sí, sí, está bien, sí sale eso. Verifíquenlo, por favor, los demás, ¿ya? Entonces, como les decía, jóvenes, tienen que estar atentos, chicos, y leer bien la pregunta. A veces puede ser que les diga, qué sé yo, en vueltas, cuántas vueltas dio, o en grados, ¿no? ¿Cuántos grados tiene o dio el volante en los 5 segundos? Digamos, ¿no? O sea, esas cositas se tienen que fijar, ¿no? Todo eso les puede preguntar, ¿ya? Entonces vamos a pasar a la siguiente al siguiente inciso. ¿Qué tal el frío, chicos? Está como para morirse, ¿no? Sí, Horrible. Y Sí, feísimo. apenas me levanté. Horrible. En Tarija está más frío todavía, les cuento. En el inciso Está C seco. está 0 grados, ¿no? En los valles está feo. Ah, en los valles igual. En Tarija creo que igual está nevando por algunos pueblitos alrededor. Creo que en Entre Ríos está nevando. Allá en Tarija. Bueno, en Tarija también hay una localidad que se llama Entre Ríos, ¿no? Creo que aquí en Santa Cruz igual hay una localidad que se llama Entre Ríos. Está fríísimo. Allá hace mucho más frío que aquí. Aquí lo malo es el viento. No me gusta mucho el viento. Continuemos entonces, fíjense, ¿cuántos segundos más serán necesarios para que el volante se detenga? Dice. Básicamente, jóvenes, me está pidiendo el tiempo. Entonces, chicos, fíjense, vamos a usar velocidad angular 2, final 2, velocidad angular inicial 2, es así, menos aceleración angular por el tiempo 2. La aceleración angular, jóvenes, va a ser la misma, no es así, porque en ningún momento se ha detenido, ¿no? ¿Sí? En ningún momento se ha detenido, solamente al final de su trayectoria nomás se detiene, ¿no? Entonces, esta velocidad final, jóvenes, va a ser 0, 0. Este negativo pasa al otro lado como positivo. Y aquí vamos a tener que la velocidad angular 2, ¿ya? Y de ahí despejamos, jóvenes, el tiempo 2, donde sabemos que va a ser igual a la velocidad angular inicial 2 dividido entre la aceleración angular. Y esto, jóvenes, fíjense, va a ser igual a 6,67
revoluciones sobre segundo dividido entre 32 revoluciones sobre segundo al cuadrado. Esto con esto se va, esto con esto también se va. El tiempo obviamente va a salir menos de un segundo, ¿no? 0,21 me 20. sale, Sí. redondeado. 0,21 segundos. Listo, jóvenes, de esa forma. Ese sería el valor del tiempo 2, ¿no es así? Y es evidente que el tiempo 2 tendría que haber sido mucho más pequeño, porque fíjense, de 10.000 a 400, solo tardó 5 segundos, ¿no? Es harto. O sea, que pisó el freno, o sea, a profundidad, ¿no es así? O sea, lo pisó bastante fuerte el freno para que reduzca tanto su velocidad, ¿no? Por eso es que de 400 a 0 ha tardado mucho menos todavía, ¿no? Ya, espérenme un ratito a ver. Vamos a hacer el otro ejercicio, entonces yo creo, fíjense a ver, creo que es este de aquí. Ya, espérenme un momentito, jóvenes, voy a pausar la grabación, voy a mandar un... Y vamos a resolver este otro ejercicio, ¿está bien? En este ejercicio, fíjense, no sé si pudieron resolverlo este ejercicio, jóvenes. ¿Pudieron hacerlo este ejercicio? No pudieron hacerlo. Este es el más Siendo complicadito. sincero, no llegué hasta ahí. Yo lo hice, pero no sé si está bien. Ya, ahorita vamos a revisarlo. Ahorita lo vamos a verificar. Bueno, jóvenes, en este caso, chicos, para explicarles este ejercicio, ya, les voy a explicar como si fuera un movimiento recto, ya, primero, ¿sí? Pero ya sabemos que no es movimiento recto, ¿no? Les aclaro, solamente para que ustedes entiendan, voy a hacer de cuenta que es movimiento rectilíneo. ¿Está bien? Fíjense ahí, lo estoy dibujando de forma, una línea recta, porque así se entiende, porque si lo grafico como movimiento circular, como lo hemos graficado hace rato el ejercicio anterior, no se va a entender mucho, digamos, ¿no? Si lo grafico así como esto, ¿no? Ya, porque sabemos, fíjense, cuántas vueltas ha dado, 400 vueltas, ¿no? Entonces, básicamente, si yo quiero graficar, tendría que hacerlo de esta forma, ¿no? Hacer varias circunferencias ahí hasta llegar a las 400 y pico, ¿no? ¿Ya? Bueno, jóvenes, vamos a hacer de cuenta de esta forma, ¿sí? Vamos a ver como si fuera un movimiento circular, como si fuera un movimiento rectilíneo, ¿ya? Ya, esta gráfica que voy a realizar, jóvenes, solamente es para que entiendan cómo se resolvió este ejercicio. Si ustedes hacen esta gráfica si esta pregunta les toca en su examen y ustedes hacen esta gráfica, den por seguro que les van a colocar mal, porque ese es movimiento circular, no es movimiento rectilíneo, ¿ya? Solamente voy a usar el movimiento rectilíneo para explicarles cómo se resuelve este ejercicio. Imaginemos que la partícula que está girando es esta, ¿ya? Dice lo siguiente la pregunta. Una rueda de 30 centímetros de radio, anotamos ese dato. Todos los datos vamos a ir anotando. 30 centímetros de radio, sistema internacional es 0,3 metros. ¿Ya? Parte del reposo. Ahora, esa va a ser la velocidad inicial del primer tramo. 0, porque parte del reposo. Entonces, el primer tramo empieza aquí, ¿no ves? Entonces, esta sería velocidad inicial del primer tramo, que es 0. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? A ver. Y acelera de tal manera que su velocidad angular aumenta uniformemente a 200 revoluciones por minuto en 6 segundos. Me da el tiempo y me indica que son 6 segundos y también me indica que la velocidad final del primer tramo, ¿no es así? Que son 200 revoluciones por minuto. Es obvio que esto lo tengo que convertir a revoluciones sobre segundo. Ahorita lo voy a graficar este valor aquí. No nos olvidemos que un minuto es igual a 60 segundos. ¿Ya? ¿Cuánto sería, jóvenes, entonces? 3.3. 3.33 saldría, ¿no? Listo. Ahora, eso lo tengo que identificar en la gráfica. El primer tramo, entonces, este cuerpo se va acelerando hasta llegar, digamos, hasta este punto. Hasta este punto, digamos, aquí. ¿Ya? Entonces lo voy a graficar. Ahí está, joven.
Aquí termina el primer tramo. Y sabemos que ahí va a empezar el segundo tramo, pero primero leamos qué dice el segundo tramo. Fíjense, aquí terminaba, ¿no? 6 segundos. Desde aquí hasta aquí hay 6 segundos y la velocidad final en este punto es de 200 revoluciones por minuto. Dice después de haber estado girando por algún tiempo a esa velocidad, ahora esta parte de aquí, este pedazo de aquí, jóvenes, me indica que el cuerpo ha seguido girando con esa velocidad con la que ha llegado a este punto, con la misma velocidad. Eso quiere decir que, jóvenes, que en el segundo tramo la velocidad es constante. Por eso dice, después de haber estado girando por algún tiempo a esta velocidad, o sea, a esta de aquí, ¿no? A esta velocidad, eso quiere decir, jóvenes, que en el segundo tramo vamos a tener velocidad constante. Por eso no voy a colocar, espera un ratito, se me está queriendo ir el internet, por eso está así. Ya está, ya. Bueno, jóvenes, entonces, por eso en este caso yo no voy a colocar velocidad inicial del segundo tramo, porque en el segundo tramo la velocidad es constante, ¿ya? Y va a llegar hasta este punto, digamos. Cuando la velocidad es constante, jóvenes, se desplaza más distancia, aunque ustedes no crean, que cuando hay movimiento angular, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la velocidad 2. No le pongo velocidad final 2 ni velocidad inicial, porque en el segundo tramo es constante. ¿Está bien? Es constante, jóvenes. ¿Qué más dice? A ver. Se aplican los frenos y la rueda toma 5 segundos en detenerse. O sea que aquí va a empezar un tercer tramo. Fíjense, a ver, estaba viniendo, estoy pisando el acelerador, llego a las 200 revoluciones por minuto, suelto el acelerador y voy con esa misma velocidad, ¿no? Ya, o sea, ya mantengo el pisado del acelerador, perdón, y voy con esa misma velocidad. Y allá no le piso más fuerte el acelerador, voy con esa velocidad y qué sé yo, vi algo y todo lo demás y pisé el freno, ¿no? Por eso dice que se aplican los frenos y desde aquí tardó, ¿cuánto? 5 segundos en detenerse, dice. Eso quiere decir que aquí vamos a tener una velocidad inicial 3, porque ahora sí la velocidad es variable, ¿no es así? Y aquí donde termina, sabemos que la velocidad final 3 va a ser igual a 0. Ahora anotemos los datos. Anotemos los datos. En este primer tramo, jóvenes, tenemos el tiempo 1, que son 6 segundos. ¿Ya? En el segundo tramo, yo no tengo el tiempo. No sabemos cuánto tiempo es ahí. En el tercer tramo tenemos el tiempo 3, que sabemos que son 5 segundos. Lo curioso, jóvenes, es que no tengo esta distancia 3. ¿No es así? En el segundo tramo no tengo la distancia angular 2. Espera un ratito. Y en el primer tramo tampoco tengo la distancia angular 1. ¿Ya? No tenemos esos datos. Espera un momentito a ver. Ya, después le voy a ayudar con el ejercicio de dinámica, ¿ya? El 21, ¿no? Ya. Mejor mándamelo esa pregunta al WhatsApp, por favor, porque yo después me voy a olvidar. Ya. Ya, entonces continuemos, jóvenes, fíjense. Solo tengo el tiempo 1, tengo las velocidades, fíjense las velocidades. La velocidad 2, la velocidad final 1 es igual a la velocidad 2. La velocidad 2 también es igual a la velocidad inicial 3, ¿no es así? O sea que esos 200 revoluciones por minuto va a ser ese valor aquí y también obviamente aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, en ambos extremos, fíjense, tenemos velocidad de 0. Aquí es la inicial 0, aquí la final es 0. ¿Ya? Bueno, jóvenes, continuemos leyendo. La pregunta nos dice, se aplican los frenos y la rueda toma 5 segundos en detenerse. Ahora, la pregunta me indica también lo siguiente. Si el número total de revoluciones, o sea, la distancia total, ¿no? O sea, desde aquí hasta aquí la distancia total dice que son 100 revoluciones. Eso me voy a anotar como dato. Entonces, la distancia total, jóvenes, es igual a 100 revoluciones. ¿Ya qué es igual a distancia total? La distancia total, obviamente, jóvenes, es igual a la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia angular 3. ¿Estamos bien, no? ¿Sí? De esta forma yo calcularía la distancia total, jóvenes. Ahora, la pregunta me dice en el inciso A, calcular el tiempo total de rotación. ¿Cuál sería la fórmula del tiempo total de rotación? El tiempo total solo es tiempo total, ¿no? O sea, tendría que sumar tiempo 1 más el tiempo 2 más el tiempo 3, ¿no es así? Ahí está, jóvenes. Eso es lo que me pide calcular el inciso A, ¿ya?
Bueno, jóvenes, entonces lo más complicado aquí es calcular el inciso A. Una vez que calculemos el inciso A, ya puedo calcular el inciso B tranquilamente y el inciso C igual tranquilamente. ¿Ya? Entonces, fíjense, a ver, chicos, para calcular el tiempo, parece fácil, ¿no? Para calcular el tiempo total, tengo que sumar los tres tiempos. Tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. Ya tengo el tiempo 1, ya tengo el tiempo 3. Lo que no tengo, jóvenes, es el tiempo 2. ¿Cómo voy a calcular el tiempo 2? Para calcular el tiempo 2, chicos, ya, para calcular el tiempo 2, ¿qué datos tenemos del segundo tramo? No tengo nada, ¿no es así? Lo único que tengo es su velocidad. Entonces voy a lo que tengo que hacer. Sabemos que la velocidad en el segundo tramo es constante, por lo tanto la velocidad angular, jóvenes, va a ser igual a la distancia angular 2 sobre el tiempo 2. De aquí despejo el tiempo 2. Entonces el tiempo 2 va a ser igual a la distancia angular 2 sobre, me estoy equivocando, sobre la velocidad angular 2. Fíjense, lo estoy haciendo por pasos, ¿no es así? Si yo quiero calcular el tiempo total, necesito el tiempo 2. ¿Cómo calculo el tiempo 2? Con esta fórmula. El tiempo 2 va a ser igual a tita 2, a la distancia angular 2, sobre la velocidad angular 2. Ya sabemos cuánto vale la velocidad angular 2, ¿no es así? Ahora, yo necesito tita. ¿Cómo voy a calcular tita ahora? Tita 2. Entonces, fíjense, con esta fórmula de aquí, yo ya tengo la distancia total, que es 100. Con esos datos que yo tengo aquí, voy a calcular tita 1. Con estos datos que tengo aquí, voy a calcular tita 3. Y como aquí es 100, voy a despejar tita 2. Y una vez que calcule tita 1 y tita 3, ya tranquilamente puedo calcular tita 2. Entonces, ahorita, lo que tengo que hacer, jóvenes, es calcular tita 2. ¿Y cómo voy a calcular tita 2? Calculando primero tita 1 y luego calculando tita 3. ¿No es así? Distancia 1 y distancia 3 tengo que calcular primero. ¿Sí? Bueno, así tenemos que resolver este ejercicio, joven. Espero que se haya entendido lo que les estaba diciendo. Aquí, no se olviden, es 3,33 revoluciones sobre segundo, ¿no es así? Aquí lo mismo, en el tercer tramo es lo mismo. Aquí tendríamos 3,33 revoluciones sobre segundo. Ahora sí, jóvenes, fíjense lo que vamos a hacer. En este caso, chicos, voy a calcular obviamente tita 1 y luego tita 3. Entonces me tengo que enfocar en el primer tramo. Primer tramo. ¿No es así? Entonces, para el primer tramo yo quiero calcular tita 3. Fíjense, tenemos estas tres ecuaciones. ¿No es así? Si yo quiero calcular tita con la segunda ecuación, no voy a poder calcularla porque no tengo alfa. Tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final, pero no tengo alfa, que es la aceleración angular. Si uso la tercera ecuación, jóvenes, no voy a poder calcular la distancia 3, la distancia 1, porque tampoco tengo alfa. Entonces, ¿qué me está indicando las fórmulas? Así tienen que analizar para resolver un ejercicio. ¿No es así? Primero buscan cuál ecuación van a usar para calcular la distancia y se fijan si tienen todos los datos. ¿Tengo la velocidad inicial? Sí, es 0. ¿Tengo el tiempo 1? Sí, es 6 segundos. ¿Tengo la aceleración angular? No, no tengo. ¿No es así? Pero sí tenemos el tiempo. Entonces no puedo calcular tita si no tengo la aceleración angular, ya sea con la tercera o con la segunda ecuación. Eso quiere decir, jóvenes, que voy a usar la primera ecuación para calcular primero la aceleración angular. Una vez que calcule la aceleración angular del primer tramo, recién voy a calcular la distancia angular del primer tramo. Entonces, eso lo hago aquí. Fíjense, a ver. Aquí tenemos velocidad angular del primer tramo, que es igual a la velocidad angular inicial del primer tramo. Aquí va a ser más porque está acelerando. Aquí aceleración angular 1 por el tiempo 1. Ahora, aquí la aceleración angular del primer tramo, jóvenes, es diferente que la del segundo tramo, que la del tercer tramo, perdón. ¿Ya? Sabemos que en el segundo tramo, jóvenes, no va a haber aceleración angular porque la velocidad es constante. Bueno, jóvenes, entonces de aquí voy a calcular alfa 1. Sabemos que la velocidad inicial es 0, ¿no es así? Entonces, aquí alfa está multiplicado por el tiempo pasa a dividir. Y eso va a ser igual a alfa 1, ¿no es así?
Entonces calculamos, jóvenes. Alfa 1 es igual a la velocidad angular final inicial, perdón, velocidad angular final 1 sobre el tiempo 1. Entonces reemplazamos esos datos. Aquí sabemos que es 3,33 la velocidad final del primer tramo, dividido entre 6 segundos. Por favor, jóvenes, ¿cuánto sería la aceleración angular del primer tramo? Con 3 decimales, por favor. 0,555. 0,500. ¿Está bien? 55. 555. Ya. 555 revoluciones sobre segundo al cuadrado. Que me está haciendo frío. Aparte que mi mesa es de vidrio, está más... Mi mano se está congelando ya. Bueno, jóvenes, de esa manera calculamos entonces la aceleración angular 1. ¿Está bien? Ahora voy a calcular la distancia angular 1. Con la tercera ecuación, obviamente. ¿Por qué uso en este caso la tercera ecuación? Por esta razón, ahorita fíjense. Velocidad angular inicial del primer tramo por el tiempo 1 más 1/2 aceleración angular 1 por el tiempo 1 elevado al cuadrado. Estoy usando la tercera ecuación, jóvenes, porque yo sé que la velocidad angular inicial es 0. Entonces me es más fácil para mí calcularlo de esta forma. Y para ustedes también, cuando estén en el examen, porque así tardan menos, aunque no crean, tardan menos en anotar ese dato, digamos, ¿no? ¿Ya? 1/2 por la aceleración angular, que es 0,555 revoluciones sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que son 6 al cuadrado, segundo cuadrado. Con esto se va, y fíjense, me queda en revoluciones. ¿Cuánto sería? Algo de 9,90 por ahí, ¿no? O 10, no sé. 9,99. Entonces 10 redondeado, ¿no? 10 revoluciones. Fíjense, jóvenes, ya tengo la distancia 1, tengo la distancia total. Necesito ahora la distancia 3. Cuando calcule la distancia 3, ya tranquilamente puedo calcular la distancia 2. ¿No es así? Ahora me voy a enfocar, jóvenes, para el tercer tramo. Tercer tramo. Y fíjense, jóvenes, en el tercer tramo pasa el mismo problema. No tengo la aceleración angular 3. Si yo no tengo la aceleración angular 3, no voy a poder calcular tita 3, ¿no es así? Entonces, con la primera fórmula, yo también voy a calcular lo que es la aceleración angular 3. ¿Está bien? Con la tercera ecuación vamos a calcular la aceleración angular 3. Perdón, con la primera ecuación. Aquí vamos a tener entonces velocidad final del tercer tramo, que es igual a la velocidad inicial del tercer tramo. En este caso la fórmula es negativo ahora, porque está disminuyendo, ¿no? Está desacelerando. Aquí vamos a colocar aceleración angular 3 por el tiempo 3. En este caso sabemos bien que en el tercer tramo la velocidad angular es 0, ¿no? Porque se detiene. Espérenme un ratito. Ya. Porque se detiene, ¿no? Ahora este negativo pasa al otro lado como positivo. Aceleración angular 3 por el tiempo 3, que va a ser igual velocidad inicial 3. De ahí despejamos la aceleración angular 3, que va a ser igual velocidad inicial 3 dividido entre el tiempo 3. Y por ende reemplazamos la velocidad angular 3, fíjense, también es 3,33. Aquí va a ser revoluciones sobre segundo. Y fíjense, en función de qué está la aceleración en este caso, va a estar en función del tiempo, ¿no ves? Aquí el tiempo es 5 segundos. El tiempo hace que varíe nuestra aceleración con respecto a la del primer tramo. ¿Cuánto sería, jóvenes, ahora? 0,666. ¿Cuánto? 600. 66. Ya. Aquí me va a quedar, obviamente, en revoluciones sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Bueno, jóvenes, de esta forma ya tenemos lo que es la aceleración angular 3. Ahora, por eso voy a usar la tercera o la segunda ecuación para calcular la distancia angular 3. Ahora, en este tramo, me conviene usar la segunda ecuación para calcular la distancia angular 3 y no la primera. ¿Por qué no la primera?
porque perdón, no la tercera, digamos, porque la tercera está en función a la velocidad inicial, ¿no? Y en el tercer tramo sí tengo yo la velocidad inicial, ¿no? Sí tenemos. Pero en la tercera, o sea, es que hay más datos, digamos. Por eso no quiero usar la tercera en este caso. Voy a usar ahora la segunda. ¿Ya? Voy a usar la segunda ecuación. Entonces voy a colocar aquí no es tercer tramo, ya está ya. Entonces voy a usar, jóvenes, ya les dije, la segunda ecuación, que en este caso sería, fíjense, velocidad angular final al cuadrado, que es igual a velocidad angular inicial al cuadrado. Aquí es 3, tercer tramo, menos, ¿ya? 2 veces aceleración angular 3 por la distancia angular 3. Sabemos que la final es 0. Este negativo pasa al otro lado como positivo, que va a ser 2 veces aceleración angular 3 por la distancia 3. Aquí velocidad inicial 3 al cuadrado. Y de ahí despejamos, jóvenes, lo que es θ 3. ¿Ya? Entonces θ 3 va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces la aceleración angular 3. Reemplazamos todos esos valores, jóvenes, y ¿cuánto me quedaría la distancia angular 3? Aquí es revoluciones sobre segundo elevado al cuadrado dividido entre 2 por 0,666. A la chucha, ese número. Es un mensaje subliminal. ¿Cuánto sería la distancia angular 3, jóvenes? 8.325. 8.325. Sí. Ya, 32 no lo voy a colocar. Ya. En este caso, en el tema de la aceleración, jóvenes, yo les dije 3 decimales, porque, jóvenes, cuando ustedes tienen valores menores a 1, es mejor usar siempre 3 cifras significativas. No les estoy diciendo 3 decimales, estoy diciendo 3 cifras significativas. ¿Ya? ¿Qué me indica eso? Si ustedes tuvieran este número en su calculadora, digamos. Cuando yo les digo 3 cifras significativas, si yo le dijera 3 decimales, obviamente sería hasta aquí, ¿no ves? Hasta el 0,006. Pero cuando yo le diga 3 cifras significativas, son 3 números diferentes de 0, o sea, el 6, el 8 y el 2. ¿Sí? De esta forma siempre tienen que trabajar. Porque si ustedes quieren, vuelvan a calcular esto, solo como 0,6 nada más. Van a ver que el resultado va a variar y varía a veces mucho. Es por eso que es importante que ustedes trabajen con 3 cifras significativas. Peor si tienen que dividir ese valor que han calculado. A ver, calculen otra vez este mismo, pero con un solo decimal, que es 0,6 nada más. ¿Cuánto saldría aquí? 9,24. Sí. Para que vean que varía mucho. No es así, varía, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría? Fíjense, si tuvieran este valor, si aquí abajo la aceleración hubiese este valor, si ustedes calcularan con 0,06 y luego calcularan con 0,068, ahí va a variar mucho más todavía. Varía hartísimo, ¿ya? Por eso es importante, jóvenes, que ustedes aprendan a usar valores menores de 1 con 3 cifras significativas. Valores mayores de 1 hasta 1000, basta con 2 decimales, ¿sí? Basta con 2 decimales. Si son valores mayores de 1000, basta con un decimal. ¿Está bien? Basta con un decimal. Bueno, ya saben, valores menores a 1 con 3 cifras significativas. Bueno, jóvenes, hasta ahí fíjense, no hay cálculo absolutamente nada, pero de esta ecuación voy a despejar yo la distancia angular 3. 2, perdón, la distancia angular 2. Ah, caramba, me equivoqué de color. Entonces, fíjense, jóvenes, despejamos de esa ecuación, me va a quedar distancia angular 2, va a ser igual a la distancia total, menos la distancia angular 1 y menos la distancia angular 3. Eso es lo que me queda cuando despejo la distancia angular 2 de esta ecuación. La total ya la tenemos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí voy a tener la total, que son 100 revoluciones, menos la distancia angular 1, que sabemos que vale 10, y menos la distancia angular 3, que sabemos que vale 8,32. Todo eso se mide en revoluciones, por eso la unidad yo la saco como factor común. Por favor, díganme, jóvenes, ¿a cuánto sería igual la distancia angular 2? 81,68. 81.68.
81.68 revoluciones. ¿No es así? Entonces, jóvenes, aquí coloco por lo tanto, eso significa, esos 3 puntos significan por lo tanto, voy a calcular ahora el tiempo 2. Por lo tanto, jóvenes, el tiempo 2 va a ser igual a la distancia angular 2 dividido entre la velocidad angular 2. La velocidad angular 2, jóvenes, en todo este segundo tramo es lo mismo. ¿No es así? 3,33. Entonces colocamos 3,33 revoluciones sobre segundo. Me estoy equivocando. Ahí va 82, 81,68, ¿no? Ahí arriba va la distancia angular, jóvenes, que va a ser 81,68 dividido entre 3,33 revoluciones sobre segundo, que es la velocidad. Por favor, jóvenes, ¿cuánto sería el tiempo? 24.528. 24 punto... ¿Cuánto? 528. 528 ya. Redondeado sería 53, ¿no? Ahí está, tiempo 2. Hasta ahorita no he calculado todavía el inciso A, ¿no? Vamos a calcular el inciso A. Por lo tanto, jóvenes, fíjense, ahora sí voy a calcular lo que es el inciso A. Entonces aquí coloco, por lo tanto, de nuevo, la distancia, no es la distancia, perdón, es el tiempo total. Tiempo total va a ser igual al tiempo 1, que sabemos que vale 6 segundos, más el tiempo 2, que sabemos que vale 24,53, y más el tiempo 3, que sabemos que vale 5 segundos. ¿Cuánto sería esto? 35, creo, ¿no? Sí, 35,53. Listo, jóvenes. Fíjense, tenía que hacer todo eso para poder recién calcular lo que es el inciso A, jóvenes. De esta manera es como se tenía que calcular, jóvenes, lo que es el inciso A. ¿Ya? Ese sería entonces, chicos, el inciso A. Ahora vamos a resolver el inciso B. Entonces, para calcular el inciso B, yo ya les he dado todas las fórmulas ya. De todas formas, si ustedes quieren verlo, saben que el material, todo está en la plataforma de Classroom, ¿no? Les he dado el formulario. En este caso, si yo quiero calcular la velocidad lineal a los 6 segundos, les dije claramente que la velocidad lineal es igual a la velocidad tangencial. O sea, tiene dos nombres. Y esto va a ser igual, jóvenes, a la velocidad angular por el radio. Ahora, en este caso, me dice a los 6 segundos. ¿Qué velocidad tenía el cuerpo a los 6 segundos? A los 6 segundos la velocidad de ese cuerpo tenía 3,33. ¿Ya? Entonces, aquí sí hay un problema. Para calcular la velocidad tangencial o la velocidad lineal, esa velocidad angular, jóvenes, tiene que estar en radianes sobre segundos, sí o sí. ¿Ya? Por eso lo voy a convertir. Directamente lo voy a convertir. Fíjense, velocidad lineal. Primero voy a colocar el radio. Ya sabemos que el orden no va a alterar el resultado, ¿no? Peor en una multiplicación. Aquí va a ser 0,3 metros, que es el radio. A ver, sí, ese es el radio, ¿no? Ya, está bien. Por la velocidad angular, que sabemos que es 3,33 revoluciones sobre segundo. Entonces, eso lo tengo que convertir a radianes. Nosotros sabemos perfectamente bien que una revolución es igual a 2 veces pi radianes. También eso les di de dato. Aquí fíjense, se va revolución con revolución. ¿No es así? Y me va a quedar radianes por metro. Metro por radianes, jóvenes, me va a quedar simplemente metros. ¿Sí? Se anula, cada vez que el radián va a golpear a una unidad, se anula los radianes. ¿Ya? Y me va a quedar metros sobre segundo. Por favor, ¿cuánto sería la velocidad lineal a los 6 segundos? 6,28. ¿Cuánto? ¿6,28? Sí. Seguro. No se olviden que aquí dice pi, ¿no? 2 veces pi dice. Sí, sale Sí, eso. 6,28. Ya, 6,28. 6,28 metros sobre segundo. ¿Listo, jóvenes? Otra pregunta, ve yo. Yo les voy a preguntar ahorita.
Si la pregunta no me dijera a los 6 segundos y me dijera a los 7 segundos, ¿cuánto sería la velocidad lineal? A ver. No tienen que hacer ningún cálculo, solo tienen que responderme. Piensen, a ver. A los 7 segundos, ¿cuánto sería la velocidad lineal? 6,28. Sería exactamente el mismo valor, ¿no ves? Porque la Porque velocidad mantiene la lineal, velocidad. exactamente, porque la velocidad a los 7 segundos va a seguir siendo 3,33. Ahora, si yo les dijera la velocidad a los 5 segundos, o sea, aquí, ahí tendrían que calcular una nueva velocidad final. Desde 0 hasta los 5 segundos tendría que calcular una nueva velocidad. Ya no sería la velocidad de 3,33, sería otra velocidad que tendría que calcularla, ¿no es así? Con un tiempo de 6 segundos. Ya tendría su aceleración, que sabemos que es 0,55, ¿no es así? Entonces, con esta misma fórmula que está aquí, yo tendría que calcular una nueva velocidad final en ese tramo. Velocidad inicial 0, velocidad angular, aceleración angular 1, que sabemos cuánto sale, y el tiempo, ¿no? Que en este caso me da un nuevo tiempo que serían 5 segundos, ¿ya? Entonces tendrían que calcular una nueva velocidad angular y luego recién reemplazarlo aquí y calcular una nueva velocidad lineal, ¿ya? De esa forma tendrían que hacer si me pidiera a los 5 segundos. ¿Está bien? A los 5 segundos. Bueno, ¿hay alguien más que tenga alguna duda sobre este inciso antes de que continuemos? Ninguna, ingeniero. Ahora fíjense, la pregunta me dice la aceleración tangencial normal y total. Bueno, jóvenes, a la aceleración total también se la conoce como la aceleración resultante. Y esto se calcula de esta forma. Es igual a la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal también elevado al cuadrado. Con esa ecuación se calcula la aceleración total o la aceleración resultante. Esas ecuaciones también yo se las he dado, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, jóvenes, fíjense, voy a primero calcular lo que es la aceleración tangencial. ¿Cómo se calcula la aceleración tangencial? La aceleración tangencial a los 6 segundos, dice la pregunta, claramente, ¿no? Entonces eso quiere decir, jóvenes, que la aceleración tangencial, chicos, va a ser igual a la aceleración angular por el radio, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sale la aceleración angular? Aquí el problema también que la aceleración angular está en revoluciones, tiene que estar en radianes. Entonces, primero voy a colocar el... Esperen un momentito, jóvenes, un momentito nada más, voy a contestar una llamada ya. Jóvenes, denme un minuto, por favor. Voy a ir a abrir la puerta. Ya, ahorita vuelvo. ¿Sí? Ahorita vamos a terminar. Ya, no nos falta mucho ya. Bueno, jóvenes, vamos a continuar. A ver, como les estaba diciendo, vamos a calcular ahorita la aceleración tangencial. En este caso, jóvenes, ya les dije, tiene que estar en radianes igual, ¿no? Por lo tanto, primero voy a colocar el radio, que es 0,3 metros, por la aceleración angular a los 6 segundos, ¿ya? Que en este caso va a ser 0,55, ¿es así? Aquí sería revoluciones sobre segundo al cuadrado.
Sabemos muy bien que una revolución es igual a 2 veces pi radianes. Esto con esto se va. ¿Cuánto sería, jóvenes, la aceleración tangencial? Calcúlenlo a ver. A mí me sale 1,05. Me espera un ratito. 1,05. A los demás, ¿cuánto les sale? ¿Les sale ese mismo Lo valor? mismo. ¿Lo Sí. mismo? Ya, entonces de esta manera, jóvenes, como teníamos que haber calculado la aceleración tangencial. Ya, ahorita con una gráfica yo les voy a explicar por qué tangencial, por qué se calcula la resultante de esta forma. ¿Ya? Ahora, tenemos que calcular, chicos, la aceleración normal o la aceleración centrípeta, también así se la llama. Normal o aceleración centrípeta. Entonces, con esta otra ecuación, jóvenes, vamos a calcular lo que es la aceleración normal o la aceleración centrípeta. Aquí voy a colocar la fórmula, fíjense, aceleración normal o aceleración centrípeta se calcula con la velocidad lineal o la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. O también se calcula con esta otra fórmula que es la velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Está bien? Ya, de esas dos formas nosotros podemos calcular la aceleración normal. Pero como yo ya tengo la velocidad tangencial, así voy a usar esta fórmula para calcular la aceleración normal. Ya. Entonces, fíjense, aceleración normal va a ser en este caso, jóvenes, a 6,28 metros sobre segundo elevado al cuadrado, dividido entre el radio, que es 0,3 metros. Por favor, ¿cuánto sería la aceleración normal, jóvenes? 6,57. ¿6,57? Ah, No, no, perdón, le puse otra distancia. sí, tiene que salir otro valor. 131, Sí, no, eso. 46. Coma 40, 46. ya, 46 metros sobre segundo al cuadrado. De esa forma, jóvenes, ahora yo tengo que calcular la aceleración total o la aceleración resultante. Ya, aquí nomás lo voy a reemplazar. Fíjense. Entonces esto va a pasar. Aquí ya ustedes ya se deberían dar cuenta porque en vectores yo ya les expliqué una cosa que vamos a ver otra vez ahorita. Aquí 1,05 al cuadrado más la normal, aceleración normal, que es 131,46 elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería, jóvenes, la aceleración resultante? Va a ser 131, ¿cuánto? 46, lo mismo sale. 46. De esa forma, chicos. Lo que pasa, jóvenes, es que estamos usando nosotros el teorema de Pitágoras para calcular la aceleración normal, perdón, para calcular la aceleración total o la aceleración resultante. Usamos Pitágoras. Y en vectores ya les había comentado que si entre estos dos hay una gran diferencia, fíjense, aquí hay una gran diferencia, este es 1 y este es 131, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, el resultado siempre va a ser similar o igual a este otro valor, al valor que es mayor, digamos, ¿no? Siempre es igual, fíjense. Porque ese es tan pequeño que no lo va a afectar, digamos, ¿no? No le afecta en nada, básicamente. ¿No es así? No le afecta en nada. Aquí, si ustedes vuelven a calcularlo, va a salir 131. Fíjense, el tercer decimal el tercer y el cuarto decimal capaz sea diferente a este que hemos calculado aquí. Es lo único que va a variar, no va a variar nada. ¿Sí? Nada más. ¿Ya? Porque obviamente ya les dije, este es muy pequeño con respecto a este otro. ¿Ya? Entonces, fíjense, antes de que terminemos con la clase, les dije que les iba a explicar sobre el tema de... A ver, esperen un momentito. Aquí está esto. No sé qué hice, a ver. Ahora sí. ¿Por qué por qué se calcula con esa fórmula o con el teorema de Pitágoras lo que es qué raro. Espera un momentito, a ver. No sé qué hice. Ahora sí creo. No quiere dar, a ver. Espera un momentito, a ver. No quiere dar.
quiero dibujar una ya se había hecho la circunferencia. De aquí a la pie, pero. Fíjense entonces, ¿por qué se usa el teorema de Pitágoras? Ahorita les explico, espérenme un momentito, ya se puede ver ahí la circunferencia de ese color, lo voy a hacer un poquito más ancho, ahí está. Fíjense, digamos que este es el movimiento circular, ¿no es así? Ya, imagínense que ese de ahí, jóvenes, es el movimiento circular. Ahora, esperen un momentito, ahora sí. Aquí se encuentra el centro de la circunferencia, ¿ya? Entonces, como ese es el centro, jóvenes, esta partícula de aquí se está desplazando, está girando, ¿no es así? Esta partícula está girando, ¿ya? Entonces, aquí van a ver ustedes dos tipos de fuerzas, que son la fuerza tangencial y la fuerza centrípeta. La fuerza tangencial, jóvenes, es de esta forma, ¿ya? Imagínense que esta es una cuerda, esto, jóvenes, es una cuerda que sujeta este cuerpo, entonces yo agarro y este es su centro donde lo hace girar, ¿no? Entonces, está girando. ¿Qué pasaría si yo corto esta cuerda? La aceleración tangencial o la aceleración centrífuga, por eso se llama centrífuga, si yo cortara esta cuerda de forma ideal mientras se está moviendo, esta partícula se va a ir de forma tangencial, ¿no es así? ¿Ya? Se va a ir de esta forma. Va a salir disparado de esta manera, ¿no? Entonces, jóvenes, esta de aquí es la aceleración tangencial, ¿ya? Ahora, ¿cuál es esa fuerza que impide que se vaya esta partícula? Es la fuerza centrípeta o la aceleración o la fuerza normal. Y esta fuerza normal, a diferencia de la tangencial, va hacia el centro, ¿sí? Va hacia el centro de la circunferencia. O sea que viene por aquí, fíjense. Entonces, cuando hablamos de fuerzas son sinónimos de aceleraciones igual. ¿Por qué? Porque la fuerza, jóvenes, sabemos que la fuerza es masa por aceleración, ¿no? Si yo hablo de fuerza tangencial, va a ser masa por aceleración tangencial. Si yo hablo de fuerza normal, va a ser fuerza normal es igual a masa por aceleración normal. Entonces, esos son los vectores de la aceleración normal y de la aceleración tangencial. Por eso, jóvenes, en este caso, fíjense, yo uso Pitágoras para calcular la aceleración resultante. La aceleración resultante, jóvenes, es esta de aquí nada más. Esta de aquí es la aceleración resultante. Creo que exageré con el tamaño de la letra. Ahí está. Esto de aquí sería la aceleración resultante, joven. Por eso utilizo yo el teorema de Pitágoras para calcular la aceleración resultante. ¿Ya? Bueno, jóvenes, eso sería todo por hoy día. Si tienen alguna duda, jóvenes, me hablan nomás, me preguntan cualquier cosa. ¿Ya? ¿Ya tienen fecha programada para el examen? ¿O todavía para el segundo parcial? No, No invoque, aún no. Todavía no nos digo nada. aún no.